Tiferet significa literalmente belleza. También se relaciona con las ideas de majestad y magnificencia. Si vemos acá, en el árbol, en sentido descendente, corresponde a la sexta sefirá desde arriba hacia abajo. Y si se fijan aquí en este diagrama, se ubica en la zona central del árbol. Está en el centro del árbol de la vida. Tiene una conexión. Aquí no están dibujados los senderos, pero tiene una conexión con todas las otras sefirot, salvo Malhut. Entonces tiene una posición muy estratégica. Viene a ser como el Sol, a lo que es el sistema solar, que todo gira en torno a él. Entonces Tiferet es como el Sol del árbol de la vida, el centro, el corazón del árbol. Entonces Tiferet es la belleza. Esta semana vamos a estar enfocados en la belleza, que es un tema de moda, porque como nunca ha habido cirugías plásticas que buscan de alguna manera la belleza. Pero vamos a ver la belleza desde el punto de vista cabalístico y vamos a poder entender por qué se busca tanto la belleza. Partamos con la pregunta lógica. ¿Qué es la belleza? Tiene que ver con la perfección de la forma que complace o es agradable a los sentidos físicos, a los sentidos en general, principalmente a la vista y al oído. Por extensión, también complace al espíritu. La belleza se relaciona con la proporción, con la justa proporción de distintos elementos que producen armonía y equilibrio. Y esta armonía y equilibrio es la que produce una atracción inconsciente casi, como que uno ve algo bello o escucha algo bello y se siente atraído. Entonces, vamos a basarnos en esa definición general de belleza. Entonces, este concepto de belleza aplica tanto a nivel físico, que hablaremos de la belleza exterior, como a nivel espiritual, y hablaremos entonces de la belleza interior. Tiferet es una sefirá del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es nuestro ser real. Eso no hay que olvidarse nunca. Cuando estamos estudiando el árbol de la vida, nos estamos estudiando a nosotros. El árbol de la vida es nuestro ser real, la imagen y semejanza divina en nosotros. Por lo tanto, nuestro ser real tiene belleza. La belleza es un atributo del alma. Es un atributo de nuestra alma. Por eso se busca la belleza. Hay una atracción natural por la belleza. Uno está buscando algo que sabe que tiene dentro. Aquí hay algo bien interesante de la relación entre la belleza interna y la belleza externa. Nuestro cuerpo físico refleja al exterior nuestra conexión
con nuestro yo falso, que es el ego, o con nuestro ser real, que es el árbol de la vida. Es decir, esa conexión que nosotros tenemos, esa conexión interior con el ego o con el alma, se expresa sí o sí en el cuerpo. El cuerpo lo refleja. Por ejemplo, las líneas de expresión. Las manchas de la piel. El color de la piel, en el sentido cuando uno tiene la piel más opaca, más luminosa. El brillo de los ojos. La distribución de la grasa corporal. La postura corporal. El tono de la voz, etcétera. Todo es una expresión de nuestra conexión interior. Entonces, cómo se manifiestan este y otros aspectos del cuerpo físico va a depender con qué estoy conectado. Eso significa que el trabajo espiritual también es un muy buen negocio estético. Haciendo un trabajo espiritual se va a quitar años de encima. Hay una respuesta fisiológica incluso a la conexión de la belleza interna. En la medida que nos conectamos con nuestro ser real, que es el árbol de la vida, la belleza de la energía Tiferet se proyecta hacia el cuerpo. Eso significa que perfectamente se pueden atenuar, por ejemplo, arrugas, líneas de expresión. ¿Por qué? Suponte que tú estás conectado con tu ego hace mucho tiempo. Es muy posible que estés así. O así. Y se te empieza a marcar la cara. No solamente por un tema muscular, sino por un tema que, voy a ponerlo así, el alma se proyecta hacia el cuerpo. El cuerpo refleja el alma. La conexión que tú tienes con ella. Entonces, si tu ser interno está muy influenciado por el ego, se va a proyectar y tú te vas a ver como una persona conectada con el ego. Y entonces toda tu belleza física, por supuesto cada uno respeta su ADN, ¿cierto? Pero en el fondo lo que quiero decir es que si Tiferet está conectado, tú eres lo más bello que puedes ser, físicamente. Físicamente también. En tu expresión de tus ojos, en tu piel, como todo, hasta en tu tono de voz. ¿Nunca le ha pasado cuando uno le dicen, oye, que estás más bonita hoy día? Tienes como otra cara, tienes más luz en tu cara, incluso estás más derecha. Bueno, todo eso porque lo más probable es que ese día hayas amanecido con tu alma mucho más arriba. Entonces eso se refleja. Por lo tanto, entonces el principio que hay acá es que la belleza interior se expresa como belleza exterior. El cuerpo puede cambiar. Y el cuerpo va a cambiar. En fin, los que han conocido personas que tienen mucho trabajo espiritual o práctica, a veces tienen muchos años y se ven como... Uno sabe que tiene 70 años, pero se ve como... En sus 70 años se ve bien. Y se ve como luminoso. Esa es la idea. Bueno, así que motivarse porque nos vamos a ver mejor. Vamos a pasar a otro punto. Tiferet, la belleza del árbol de la vida, se relaciona directamente
con las 2 sefirot que hemos trabajado en las semanas anteriores. ¿Por qué? Porque Tiferet es la belleza que resulta de la perfecta proporción, armonía y equilibrio entre Gesed y Geburah. Si bien es una energía diferente, está conformada por estas 2 energías anteriores. Dicho de otra manera, la justa proporción entre la bondad, que es el deseo que impulsa a ayudar en todo momento al prójimo, y la fuerza, que es el deseo, o que se expresa como el deseo que el prójimo haga las cosas por sí mismo, hace que se manifieste la belleza del alma. Lo explico de otra manera. El Gesed va a estar siempre, en todo momento, queriendo ayudar. La fuerza, en ese ejemplo, va a estar en todo momento diciendo: dejemos que lo haga solo. ¿Ya? O sea, el Gesed va a estar diciendo: oye, te ayudo, y este dice: hazlo solo. Uno está pensando cómo lo ayudo y el otro está pensando que lo haga solo. Entonces, entonces en el extremo este le hace todo, y en el extremo acá este no lo ayuda en nada. Entonces, el Tiferet, la belleza, está en cómo tú logras hacer ese justo equilibrio en que tu deseo de ayudar está en la perfecta proporción de tu deseo de que la persona lo haga solo. Vamos a poner un ejemplo bien concreto, por ejemplo, con los hijos. Es diferente la proporción Gesed, Geburah, o deseo de ayuda versus deseo de que lo haga solo, cuando es un recién nacido, claro, un niño, un adolescente, un joven o un adulto. ¿Cierto? Sería como ridículo que trate a un adulto como un niño recién nacido. En la medida que el niño va creciendo, podríamos decir, ¿qué es lo que hay primero? ¿Qué es lo que hay? Gesed, ¿cierto? Puro Gesed, porque tú solo le estás dando al recién nacido. A una guagua no le decís: no, esto tú solo. Claro, vaya a buscarse la mamadera, le dices al recién nacido. No, ¿cierto? Puro Gesed. En la medida que esa persona se va desarrollando, tú vas cediendo en tu Gesed y vas aumentando la Geburah. La Geburah en este aspecto es que lo haga solo. ¿Qué pasa si no le quitas el Gesed y a un niño lo sigues tratando como guagua? En el fondo, ese niño va a quedar con su desarrollo limitado. Entonces, ¿tú qué haces? Empiezas a decir: ya, hazlo tú solo. Y en la medida que va creciendo, el niño cada vez hace más cosas solo. ¿Qué es lo que va haciendo Elohim con nosotros? Nos va dejando, lo que Él quiere es que nosotros podamos caminar solos para desarrollar nuestro potencial. Por eso nos deja solos, no nos hace todas las cosas. Los padres van dejando a sus hijos que hagan las cosas solos para que aprendan. Pero los padres siempre están atentos si es que su hijo necesita algo. El Gesed se va como manifestando cuando el hijo va creciendo, como que los padres siempre están ahí para ayudar, aunque no le hagan las cosas. Entonces, en la medida que uno va evolucionando, va funcionando más, tú le vas dando más Geburah en ese aspecto. Tú lo vas dejando más
solo, entre comillas, que haga su camino, porque si tú sigues haciéndole las cosas, esa persona se va a pasmar, no se va a desarrollar plenamente. Esa es la estrategia que va ocupando el mismo Elohim con nosotros. Entonces, en ese perfecto equilibrio que va permitiendo que esa persona desarrolle al máximo su potencial, porque esa es la idea de la belleza, que la persona desarrolla al máximo todos sus talentos, necesitas entonces ir graduando y al final tú vas a ver que ¿qué hacen los padres con los hijos? Los sueltan para que los hijos vayan caminando solos. Eso es Geburá, que caminen solos, pero tú siempre estás ahí por si tienen alguna necesidad, pero no le estás haciendo las cosas. Entonces ahí hay un ejemplo del justo equilibrio, y si tú logras eso, ahí tú tienes belleza. ¿Te has fijado que cuando tú quieres aprender algo y te hacen las cosas, te molesta? Porque no aprendo nunca, me hacen las cosas. Entonces me molesta, porque me impide desarrollar una habilidad. Entonces durante la semana, sobre todo, bueno, todos podemos practicarlo, hijos o padres, pero esto se ve mucho a nivel de padres. Pero los que son hijos, desarrollarlo también entre ustedes y también con nosotros, porque a veces los hijos que saben más tecnología, por ejemplo, en vez de enseñarle a los padres, le hacen las cosas y al final los padres nunca aprendemos cómo funciona el control de la tele. Entonces, eso es porque actúas con un exceso de gesed, de querer ayudar y todo, o a veces puede ser para que no me moleste más, voy y le cambio la cosa. Ya vos. Pero en fondo ahí hay que lograr el equilibrio, porque al final la belleza, ¿qué es lo que busca? Busca el desarrollo del otro. La belleza busca que el otro pueda caminar solo. La Geburá busca que el otro pueda caminar solo, pero que camine solo sintiendo que tiene siempre la posibilidad de que alguien lo vaya a ayudar. ¿Cuánto gesed? ¿Cuánta Geburá? Depende de con quién estás. Depende de qué edad tiene la persona, depende de qué conocimiento tiene la persona, depende de las habilidades de la persona, cuánto gesed, cuánta Geburá, y ahí entonces tú tienes que adaptar. Y entonces tienes que cultivar a lo mejor tu paciencia, porque si es una persona lenta para aprender, pero tú dices, bueno, pero si yo quiero ayudar a esta persona, tengo que hacer que aprenda, pero es lento. Bueno, ahí está tu gesed, que te va a permitir tener paciencia, pero va a estar equilibrado con respecto a la persona que le vas a permitir ayudar. Entonces es muy bonito el juego, porque al final ¿cuál es si tú tienes belleza, se va a producir en el corazón de la otra persona un sentimiento de agradecimiento. La persona va a sentir que tú le diste justo aquello que necesitaba para avanzar. ¿Tenemos alguna pregunta? Mientras más pueda hacer el prójimo las cosas solo, o sea, solo en el sentido de por sí mismo, más amor le estás entregando. O sea, la dependencia de una persona en el fondo es como dañino al final. Si yo no dejo que mi hijo deje de depender de mí en algún momento, como que le estoy haciendo un mal al final. Sí, una de las mayores manifestaciones de amor al prójimo es liberarlo. Por eso los padres lo que buscan es que sus hijos sean lo más libres posible con respecto a ellos,
a ellos como padres. O un profesor con respecto al alumno, un terapeuta con respecto a su paciente. Mientras más esté esta maleza del ego, de la dependencia, que en el fondo es el control, el buscar la libertad de tu prójimo, de tu hijo, de tu paciente, de tu alumno, implica que tú estás amándolo mucho, porque lo estás guiando para que él camine solo. Por eso todo lo que tiene que ver con esa maleza de controlarlo, tiene que ver con el ego, y lo que se llama el ego del poder. De las parejas. Las parejas también. Claro, las parejas también se pueden controlar, entonces, unos a otros. Entonces, exactamente, mientras más libertad tú le das al prójimo, más amor. La cosa es cuánta libertad. Cuánta libertad tú le das a la persona tiene que ver con tu belleza. Porque si tú no tienes ese justo equilibrio, le vas a dar una libertad a la persona antes de que esté listo. Entonces, tú le das permisos, por ejemplo, a tus hijos antes que estén listos de enfrentar una situación, y el hijo se enchueca. Porque tú querías ser muy buena persona, entonces querías ser amigo de tus hijos y darle todo lo que quieres, lo que yo no recibí y todo, y darle. Entonces le das una libertad antes de tiempo y se fue por el otro lado. Entonces, por eso esto, si se fijan, está en el pilar central. Este pilar central es el ideal, porque recordemos que el derecho es el deseo de dar. Este es el deseo de retener. Doy ayuda, no doy ayuda. Aquí, en el fondo, doy la ayuda justa, precisa, para no impedir la libertad y el aprendizaje del prójimo. Entonces, llegar a desarrollar Tiferet, hay mucho desarrollo personal, mucho equilibrio personal, mucho trabajo, sobre todo de este tema del control, de los miedos. Es muy psicológicamente, espiritualmente, es un trabajo bien potente. Porque además no hay como un equilibrio tipo. En el fondo, cada situación tiene su propio equilibrio. Claro. En el fondo, cada persona tiene su propio equilibrio, cada circunstancia tiene su propio equilibrio. No es como, siempre es así y así. Claro, exactamente. Cada persona, cada circunstancia, la misma persona, por ejemplo, un mismo hijo, en esta circunstancia puede tener este equilibrio, Geset Geburah, y en esta otra circunstancia otro equilibrio. Entonces, eso tiene que ver con cosas prácticas. Por ejemplo, tú dices, no, para allá no te vas a ir solo, voy a ir yo a dejarte. Entonces, ahí tú restringes más. Entonces, no, aquí sí, tú te puedes ir solo. Entonces, eso no es que mis hijos se van siempre solos. Depende, depende qué circunstancia. Depende cómo está tu hijo, en qué momento psicológico está, etc. Eso es lo que se llama la belleza, esa proporción justa. Todo eso, por supuesto, es alterado por el miedo. El miedo es el que dificulta este justo equilibrio. Entonces, por ejemplo, mi hijo ya tiene, no sé, 24 años y lo llevo todavía a la fiesta de la mano. Entonces, no, ¿y si le pasa algo? Es que el mundo está tan difícil y si lo secuestran en el camino para allá. Entonces, ahí ya tu miedo se desequilibró y no le está dando al hijo lo que necesita para que pueda desarrollar su libertad. Y sin libertad, uno tiene que funcionar así como, eso se llama la proporción áurea.
Así, lo mismo que es Elohim para mí, yo soy para mi hijo. Lo mismo, igual como Elohim se comporta conmigo, yo me comporto con mi hijo. Esa es la proporción. Entonces, ¿y qué es lo que siempre nos da Elohim? La libertad. Y dejar que el otro cometa errores para que aprenda, sabiendo uno que le producirá dolor. ¿Esto es Gesed o Geburah? Es que ya no es ni Gesed ni Geburah, es Tiferet. Lo que vamos a buscar ahora no es ni Gesed ni Geburah, es una energía. Por eso estamos aquí. Hay que ver si la pregunta sería, ¿es Tiferet? No si es Gesed o Geburah, porque Tiferet tiene Gesed y Geburah. Entonces, si la persona tiene las habilidades para enfrentar la situación, lo dejas solo. ¿Sí? Si la persona tiene las habilidades, tú le enseñaste cómo hacerlo, la persona sabe, pero testarudamente no lo quiere hacer así, ¿cuál es tu deber en ese momento para que la persona aprenda? Es dejarlo. Porque si tú no lo dejas que lo haga, tu deber es enseñarle todo para que lo pueda hacer, aconsejarle, darle todo, todas las habilidades y toda la parte espiritual. Si la persona está lista, pero aún así no quiere, por testarudo, por elección personal, hacerlo de otra manera, escoge otra cosa, tú tienes que dejarlo, porque esa es la parábola del hijo pródigo. Esa es una parábola que trabaja muchas cosas. Entre las cosas que trabaja es el Tiferet. El padre, lo más probable es que haya conocido a su hijo como era, lo había formado, ¿cierto? Y permitió que el hijo se fuera. Pero el Gesed del padre estaba todos los días mirando el camino a ver si el hijo venía. Y el Gesed del padre lo perdonó inmediatamente, pero el padre no lo fue a buscar. Esperó que hiciera su trabajo. Ese esperar que hiciera su trabajo, incluso que se comiera la comida de los chanchos, esa era la Geburah del padre. Porque sabía que tenía que su hijo aprender. Y su Gesed era el corazón inmediatamente dispuesto al perdón. Ahí está retratado de manera magistral el Tiferet. Es fácil comprender esto con los hijos. ¿Esto mismo aplica con todo el prójimo? Con todo el prójimo. Con todo el prójimo. O sea, hay que pensar que tú eres Elohim para tu prójimo. Tú eres Elohim para tu prójimo. Y lo que busca Elohim en nosotros es nuestro desarrollo al máximo potencial. Entonces, uno tiene distintas relaciones con el prójimo, ¿cierto? Porque mi prójimo en la fila del banco es mi prójimo. Pero yo no tengo mayores... Claro, yo no le voy a ir a dar muchos consejos de su vida. Pero tengo distintos niveles de relaciones con distintos prójimos. Los prójimos que están, podríamos decir, en directa relación, por ejemplo, hijos, esposa, padres, amigos, compañeros de trabajo, jefe, empleados, etcétera. Donde hay una relación directa, sí, ahí uno tiene entonces una responsabilidad mayor. Pero esto aplica para todo prójimo. Entonces, por eso hay que... Yo esto lo veo mucho en los terapeutas.
Cuando hay una sesión y un paciente entra en una catarsis, muchos terapeutas se ponen nerviosos y corren a buscar cualquier cosa para darle al paciente en ese momento en un arrebato de gesed, de bondad, como para parar ese llanto, esa pena, ese llanto que está experimentando esa persona. Entonces dice, bueno, traigámosle esto, traigámosle lo otro, llevémosle esto y se llanta. Entonces déjenlo llorar, déjenlo tranquilo, deje que haga. Entonces el amor no es gesed solamente, el amor también es Yeburá. Entonces en un arrebato de gesed no dejas que esa emoción salga, no tienes la Yeburá suficiente, que la Yeburá es la que dice, no, déjalo tranquilo, deja que llore. Y cuando ya termine de llorar, bueno, le hace el cariño, le hace las gotas, lo que quiera. Pero eso yo veo que en general hay mucho problema porque hay como una negación de ese aspecto. Uno cree que ayuda solamente con el gesed. Y en realidad lo que te está diciendo la vida incluso es que ayudas mucho más con la Yeburá. Por eso Yeshua sanaba con la Yeburá. Porque la Yeburá es la que le permite a la persona desarrollar su libertad. El gesed es el soporte en el camino que tú le das a tu prójimo. La Yeburá es el impulso que tú le das a tu prójimo para que lo haga solo. Entonces cuando viene una catarsis, una terapia, déjalo que llores, porque tú estás al lado, pero deja. No le pongas el límite al tiro en ese sentido. Ponte tú el límite y pregúntate por qué no tienes esa capacidad de dejar que otra persona tenga una catarsis en ese momento. Entonces esa actitud la puedes llevar a cualquier otra. Por ejemplo, si tienes esa actitud, suponte que hay una discusión y te vas a empezar a poner nervioso. Así, ya, hablemos de otra cosa, no, mejor empieza, ¿quieres tomarte algo? Como que quiere al tiro sacar. Ya no hablemos más. Ya, claro, no hablemos más de esto. Entonces tu gesed te pones súper amable para que no haya nada más. No, deja que a lo mejor esa conversación, esa discusión es necesaria porque hay cosas que decirse. Entonces, la Yeburá práctica tiene que ver con con ayudar en el momento preciso y con lo preciso, y uno se va a ir dando cuenta que la ayuda que uno da o cómo la da muchas veces no es la ayuda que tiene que brindar, que uno ayuda mucho más con la Yeburá, es decir, como diciendo, dejemos que la persona resuelva su problema. Estas personas son adultas, pueden conversar. Bueno, si la cuestión ya va a mayores, ¿cierto? Y se empieza, bueno, ahí tú tienes que actuar, decir, ya. Entonces, pero inmediatamente, como que yo veo que hay como una reacción contraria a dejar que las cosas ocurran cuando mi ego ve algo desarmónico, entonces quiero arreglarlo con un gesed, con una ayudita, para que esto no ocurra. Esa no es la forma. Así Yeshua no nos ayuda. Piensen ustedes a la mujer cananea que le gritaba, Yeshua, hijo de David, sana a mi hija. Seguía caminando como si no la escuchara. Y siguió caminando y no la pescaba. Hasta que los apóstoles le decían, oye, ya, oye, pero viene gritando ya hace como 2 cuadras, viene gritando y tú como. Y él camina. ¿Y qué esperaba él? Que ella se pusiera por delante de él, se postrara y ahí hiciera su gesto de humildad. ¿Por qué? Porque él sabía que eso era lo que ella necesitaba para conseguir la sanación de su hija. Entonces, esto del corazón de abuelita no es el corazón de Yeshua. El corazón de Yeshua, dada
dada el nivel espiritual nuestro, nosotros necesitamos mucha Geburah. Y si tú te fijas, él tenía mucha Geburah con sus apóstoles, con la gente. Siempre le preguntaba qué es lo que querían, no llegaba y hacía el milagro, siempre esperaba. No tenía esa visión de hacer el bien como nosotros la tenemos, como de andar ayudando al prójimo en todo. Él, en esta justa proporción, ocupaba mucho la Geburah, de dejar que el prójimo entonces encontrara su propio camino. ¿Cuál era la gracia de Yeshua? Que siempre estaba ahí cuando se producía el aprendizaje, o sea, cuando la persona llegaba a su límite. ¿Cuál es la función del maestro, del guía, cuando hablemos de la palabra emuná, vamos a ver que es la misma raíz el entrenador que la palabra emuná. Entonces, lo que hace un entrenador o un guía espiritual es llevar a la persona al límite, ¿cierto? Si tú como entrenador estás entrenando a una persona físicamente, no le pasa una mancuernita de 1 kilo para que haga 500 repeticiones, ¿cierto? Le va pasando, cada vez le va subiendo el peso, le va subiendo, para que haga una fuerza, para que avance. Lo mismo hacía Yeshua como entrenador. Yeshua no la pone fácil, para nada. El que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, ¿cierto? Desarrolle, alce su cruz y venga. Entonces, Yeshua siempre pone una exigencia, por llamarla así, que nos lleva al límite. Pero por otro lado, siempre está listo a tender la mano cuando uno ya no puede más. Esa es la idea. Tender la mano cuando el prójimo no puede hacerlo solo. No hacerle las cosas al prójimo. A veces que se enfrenten las posiciones antagónicas, ayuda a que se libere algo. O a lo mejor sirve para que se conozcan mejor las personas. ¿Sí? En mi cabeza lo veo como cuando los papás le enseñan a andar como en bicicleta sin ruedita. Claro. La primera vez que te sacan la ruedita, como que de una, como que no sale al tiro, como que sí o sí se va a caer 1 o 2 veces. Y siento que en el fondo tener la Geburah como de no ir corriendo a recogerlo, hacer nada y dejar que se pare solo. Un muy buen ejemplo de Geburah, como en el fondo estar ahí presente, pero dejarlo que pueda como solucionar sus problemas. Mira, hay en el camino espiritual, en el camino iniciático, está la siguiente enseñanza. Que la ayuda divina no aparece después de mucho tiempo. O sea, él deja que toda una etapa tú vaya ensayo y error. Entonces, no es que él corra de inmediato a arreglarte el problema. Esa concepción del amor, de que uno corre inmediatamente a arreglarle el problema del otro, no es la lógica de la Torá, ni mucho menos. Entonces, ni mucho menos. Elohim no es que te diga, bueno, ya sí, y sale corriendo inmediatamente. Nos va dejando que vayamos cayendo, porque tenemos la libertad para que vayamos aprendiendo, y los grandes avances espirituales o las grandes revelaciones espirituales que va teniendo un alma es después que se ha caído muchas veces y se ha levantado. Entonces, todos los maestros espirituales elevados, no es esta concepción como que prácticamente llegaron de niños e inmediatamente fueron guiados e iluminados desde chicos. Se cayeron muchas veces justamente para engrosar su cuero con la Geburah, y cuando daban esa muestra empezaban las revelaciones espirituales para esta gente. Entonces,
este tema es muy central, por eso está en el centro del árbol de la vida, por eso Yeshua es el Tiferet de Israel, y en este Tiferet lo que tenemos que entender es esta justa medida de que ayudar al prójimo no es hacer las cosas al prójimo cuando puede. Eso no es ayudarlo. Cuando yo estaba en el colegio, había un profe que siempre nos decía como sobre ayudar a otras personas, decía como les tienen que enseñar a pescar, no pescar por ellos. Claro. Como que en el fondo no le va a ir a hacer todas las cosas, pero si es tu responsabilidad enseñarle y darle las herramientas para que pueda hacerlo solo. Exactamente. Lo que pasa es que cuando el ego no quiere aprender. El ego quiere que uno le hagan las cosas. Entonces si yo me acostumbro a eso y después digo, no, ¿sabes qué? No te voy a hacer las cosas. Las vas a hacer tú. Yo te voy a enseñar. Esa persona se puede enojar y lo va a juzgar como que tú eres mala persona, como que ahora no me quiere, como que me dejas de lado y todas esas cosas que dice el ego. Entonces va a ser un juicio equivocado. Y si tú tienes temor, por ejemplo, que esa persona ya no te quiera, que te malinterprete, que te deje de lado, que te deje de querer, entonces, mejor entonces para que no se enoje, y ahí entonces te vuelve a desequilibrar. Por eso, mientras más recursos tiene una persona en términos internos de edad, por ejemplo, de desarrollo, más libertad, más solo hay que dejarlo que haga sus cosas. Lo que uno llama la sobreprotección es un muy mal equilibrio entre el Gesed y la Gebura. Sí. Shalom. Shalom. Shalom.